El debate sobre el Estado de la Nación es, a nuestro juicio, un debate muy importante. Un debate que nos permite situar al Parlamento en el centro neurálgico de la política. Un debate que permite que la crisis que se vive y que se sufre en España, que es sustancialmente una crisis política, tenga una respuesta política y la tenga, insisto, desde el lugar en el que ha de residir el corazón de la democracia. Doy, por tanto, por bienvenido este debate, que debió de haberse celebrado hace ya algún tiempo, y lamento mucho que el presidente del Gobierno lo haya querido juntar con otro debate en relación con la aprobación del presupuesto europeo, hurtando de esa manera, a mi juicio, los dos debates, la importancia del debate europeo y, sobre todo, la importancia sobre el debate del Estado de la Nación. Desde Unión, Progreso y Democracia no mezclaremos el debate. Esta portavoz va a referirse a lo que, a nuestro juicio, es lo más importante y lo más urgente, algo sobre lo que podemos y debemos todavía intervenir. Tampoco, trataré de evitarlo al menos, presidente, tampoco voy a dedicar ni medio segundo a entrar en un debate o en un concurso de deslegitimaciones varias o de apuestas por ver quién da la frase más ácida o más crítica sobre lo que ha pasado, lo que ha hecho el uno o lo que ha hecho el otro. Como no puede ser de otra manera, presidente, haré un diagnóstico sobre la gravísima situación por la que atraviesa nuestro país. A mi juicio, gravísima. Una situación que requiere de medidas urgentes y extraordinarias. Y, naturalmente, tras el diagnóstico, en el que podemos coincidir o no y en el que se establecerán responsabilidades, porque todos tenemos responsabilidades, pero unos más que otros, como usted comprenderá, aportaremos desde Unión, Progreso y Democracia las que, a nuestro juicio, son las medidas que nos van a ayudar mejor a salir de esta crisis y que no son aquellas que su Gobierno ha puesto en marcha. Presidente, a nuestro juicio la situación es desoladora. La pobreza progresa. En solo un año se han incrementado 2 puntos el número de hogares que se sitúan bajo el umbral de la pobreza. 3 niños de cada 10 viven en España por debajo del umbral de la pobreza. Casi 3 de cada 10 españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. La igualdad retrocede. España es hoy el país con mayor desigualdad de toda la eurozona. El grupo que más gana multiplica por 7,5 los ingresos de los que menos perciben. Al inicio de la crisis, presidente, esa multiplicación era por el 5,3. Avanza la corrupción. En el índice de transparencia internacional, nuestro país se sitúa en el puesto número 30, habiendo retrocedido 9 puestos en 18 años. Para nuestra vergüenza, la calidad de la democracia en España se deteriora día a día. Retrocede la calidad de nuestro sistema educativo. El índice de desarrollo educativo en España está 25 puntos por debajo de la media de la OCDE y la calidad del sistema 56 puntos por debajo de esa misma media. Por si eso fuera poco, las diferencias de resultados educativos entre autonomías son tan grandes como entre países de la OCDE y aumentan si se compara la calidad de la educación. Si las regiones españolas obtuvieran los mismos resultados en PISA que Finlandia, el país que, como usted sabe, tradicionalmente obtiene los mejores resultados, la renta per cápita española podría llegar a aumentar el 1% al año. O sea, es un déficit en igualdad de oportunidades, es un déficit desde el punto de vista de la capacidad del país para competir. En definitiva, señor presidente, que España es un país cada vez más pobre, cada vez más desigual, cada vez más injusto, cada vez más corrupto. Pero a esta situación, presidente, no hemos llegado de forma inevitable. Ni la mala situación en la que se encontraba nuestro país cuando ustedes llegaron al Gobierno, ni la política de ajustes impuesta por Europa
explica este deterioro. Las decisiones de su Gobierno han agravado la crisis, las que ustedes han tomado, han deteriorado la convivencia y han dilapidado la ya escasa confianza que existía entre los ciudadanos y las instituciones. ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no van a tener ahora menos confianza los ciudadanos en las instituciones si usted presume de no haber cumplido el programa electoral? Más aún, si usted nos dice: no saben ustedes qué mal nos encontraríamos si lo hubiéramos cumplido. ¿Cómo va a dar eso confianza a los ciudadanos? Que un gobernante presuma de no cumplir el programa, porque si lo hubiera cumplido estaríamos mucho peor que en el momento actual. ¿Por qué lo propusieron entonces ustedes a los ciudadanos? ¿Por qué propusieron ese programa? Un programa que es un contrato. ¿Por qué lo propusieron o por qué no son conscientes que el incumplimiento del contrato agrava el déficit de confianza y eso nos sitúa en una situación absolutamente lamentable? Cabe recordar que en su primer año este Gobierno ha sido el año del rescate de las cajas y banca nacionalizada o regalada a los bancos, como la Caja de Sabadell o Banca Cívica o la Caixa, por citar solo 3 ejemplos, a costa de un enorme aumento de la deuda pública. 146.000 millones en un año, 400 millones diarios, 400 millones de deuda pública diarios en un año. Y, por tanto, un aumento del endeudamiento de los ciudadanos, que en última instancia son los que pagarán, los que pagaremos todo este dispendio a costa de la educación, la sanidad, las inversiones y también de nuestro propio bolsillo. Dice usted, hablando esta mañana de esta cuestión, que en esta materia se ha avanzado mucho en este año. Yo le quiero preguntar una cosa, presidente. Por las cajas politizadas, ¿quién va a pagar? Por la situación a la que nos han llevado esos consejos de administración de las cajas politizadas, ¿quién va a pagar? ¿Va a pagar alguien por ello? ¿Por la situación a la que hemos llegado? ¿Por esa deuda que han generado algunos y que soportamos todos? ¿Alguien va a pagar por esa situación? Me gustaría una respuesta por su parte a esta cuestión. Este año también ha sido el año del inmovilismo político y las reformas ausentes. Pese a las proclamas de grandes reformas, estas brillan por su ausencia, salvo en aumento de impuestos directos e indirectos, flexibilización del despido sin verdadera reforma laboral, 2.300 parados nuevos al día, y mantenimiento tal cual de la estructura del Estado, que tanto ha agravado la crisis por el coste derivado de duplicidades, ineficiencias, despilfarro e irracionalidad. Nada de reformar confusiones municipales y supresión de diputaciones. Eliminando esos entes no electos nos ahorraríamos unos 6.000 millones de euros al año. Nada de racionalización de las administraciones. Nada de nada. Y, por supuesto, nada de cambiar la ley electoral, por poner solamente un ejemplo. En la reforma local de la que ustedes hablan, más competencias para aquellos que no han elegido los ciudadanos. Algo de eso nos ha dicho hoy, nos ha avanzado ya. O sea, plantean una reforma en la que van a dar más competencias a aquellos que no han sido elegidos por los ciudadanos. Y a eso le llaman profundizar en la democracia. Este ha sido también el año de la recaudación con fraude fiscal, presidente. Casi toda la política económica del Gobierno ha estado consagrada a aumentar la recaudación a costa de los salarios públicos, funcionarios sobre todo, y del aumento de tributaciones por doquier, tasas judiciales incluidas. No hay otro objetivo que recaudar más y más a costa del consumo privado y del ahorro. Y, sin embargo, ha habido amnistía fiscal para los grandes defraudadores. Este ha sido también el año de la insensibilidad social. Ustedes han reaccionado tarde y mal a emergencias sociales como los desahucios. En eso, 2012 ha sido un año perdido. Lo mismo cabe decir del aumento de la pobreza y la exclusión social, especialmente la infantil, indicador de que les va peor a quienes debiera irles mejor, familias jóvenes con niños. En ese sentido, presidente, también cabe señalar el fracaso que supone que se ofrezca a los jóvenes formados la emigración como toda solución al gigantesco paro juvenil y profesional. Este ha sido también, presidente, el año del mantenimiento del despilfarro.
Pese a los drásticos recortes del presupuesto y la bajada real de las pensiones, el ahorro se hace a costa de I+D+I y la inversión productiva, ayudas a emprendedores, liquidación de la morosidad a pymes, etcétera, empeorando la situación y perjudicando la salida de la crisis con nuevas bases para otro modelo económico basado en la innovación y el alto valor añadido de la producción. O sea, se pueden hacer otras cosas y se pueden hacer cosas de otra manera. Suprimiendo las diputaciones, por ejemplo, 6.000 millones de euros al año, se podría haber mantenido la inversión en investigación. Pero claro, ustedes optan no solo por mantenerlas, sino por reforzar su papel en un intento desesperado por salvar el bipartidismo moribundo. Porque si hay algo que tiene claro usted es que, puestos a elegir entre el futuro de su partido o el futuro de España, no se me moleste, presidente, el partido es lo primero. Hasta el momento presente así ha sido y me gustaría que en algún momento dejara de ser así. Y por último, presidente, este ha sido el año del auge del nacionalismo separatista, secesionismo catalán subvencionado con rescate incondicional de la Generalitat y vuelta de Batasuna a las instituciones en un clima de absoluta impunidad y triunfo político de las tesis de ETA. Me dirá que usted no tiene la culpa, pero usted gobierna y eso ha ocurrido mientras usted gobernaba. El resultado de todas sus políticas es inapelable. El Estado común es más débil ahora que antes de las elecciones, que antes de que usted fuera presidente del Gobierno. Capítulo aparte merece la corrupción política, presidente. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos de gobierno y oposición han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático. Hemos de reconocer que nuestra democracia ha degenerado, alejando a las instituciones de los ciudadanos y de sus problemas. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado. Para devolver la confianza hay que reconocer la verdad, la realidad, y no esconderse detrás de ella. Regenerar la democracia no es otra cosa que las instituciones funcionen y que cumplan con su obligación institucional. Combatir la corrupción exige aprobar de inmediato leyes eficaces para acabar con la impunidad de los responsables y castigar duramente los comportamientos que pervierten nuestra democracia. La ley ha de prohibir que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ir en las listas electorales. La ley ha de establecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. La ley ha de perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos. La ley ha de poner coto a la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción. Es la ley y no la respuesta exculpatoria la que ha de obligarnos a todos, la ley y no la respuesta exculpatoria. Solo desde la ley acabaremos con la impunidad y con los privilegios. Solo desde el respeto a la ley recuperaremos el prestigio de las instituciones y la confianza de los ciudadanos. Presidente, combatir la corrupción exige implantar una justicia independiente, acabando con el reparto vergonzoso entre partidos de los órganos de la justicia. Una justicia independiente requiere acabar con el reparto entre partidos de los órganos de la justicia. Justo ese pacto que ustedes acaban de firmar, acaban de renovar, rompiendo una vez más su compromiso electoral, el suyo, y que jueces, fiscales y abogados denuncian en y por toda España. Independencia de la justicia y democracia son inseparables. Ustedes hablaban de eso cuando estaban en la oposición, acaban de romper ese pacto y firmar uno similar al anterior para que eso nunca ocurra. Combatir la corrupción exige reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los órganos reguladores y de control público, como la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España. Combatir la corrupción requiere de una ley de transparencia que regule los lobbies e incluya la Casa Real, sí, la Casa Real también, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y a cualquier institución que se financie con ayudas públicas.
Regenerar la democracia exige aprobar una ley electoral justa y proporcional, que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos. Sabemos que estas propuestas de regeneración democrática y de reforma del modelo de Estado chocan con el pacto para que nada cambie, unas veces tácito y otras expreso, un pacto en el que normalmente se encuentran los dos grandes partidos políticos. Es ese pacto para mantener triunfante el bipartidismo el que nos ha llevado a esta situación, presidente. Yo no sé si ustedes lo han pensado. Es ese pacto el que ha permitido que ustedes rechacen juntos, los dos, en esta y en la pasada legislatura, todas las propuestas de reformas estructurales que les hemos venido planteando en este sentido desde el partido en el que me honro en hablar. Porque ustedes confunden alternancia con alternativa y pluralismo político con bipartidismo. Y eso no es ni alternativa ni democracia. España, presidente, no es el Partido Popular. España no es el Partido Socialista Obrero Español. España no es Unión, Progreso y Democracia. España no es sus medios de comunicación. España no es esta justicia politizada, ni los órganos supervisores politizados por los partidos políticos, que no los conciben sin sus siglas superponiéndose a las personas y a las cuotas. España no es este estado del bienestar arruinado, esta injusticia creciente, esta pobreza abyecta, esta sensación de abandono. Como cualquier otro país, España no es más que el conjunto de las personas que lo habitamos, que trabajan, que viven y mueren en este país y a veces por este país. España no es otra cosa que los españoles. Frente a toda esta ruina, a todo este retroceso, ustedes han optado por mantener el actual estado de las autonomías en vez de proteger y garantizar el estado del bienestar. Señor presidente, señorías, ¿no creen que ha llegado la hora de que antepongamos nuestra condición de representantes de los ciudadanos a la condición de políticos de partido? ¿Cuántos parados más tiene que haber en España para que pensemos en los españoles como ciudadanos en vez de tratarlos como a simples votantes? Piensen que estoy hablando en plural e incorporándome. ¿Cuántos jóvenes más tienen que engrosar las listas del paro? Casi 7 puntos más en un año, más de la mitad de la población juvenil, para que pensemos en las futuras generaciones en vez de preocuparnos por las próximas elecciones. ¿Hasta dónde ha de llegar el número de parados sin prestaciones, más de 2 millones actualmente, para que nos pongamos a trabajar todos juntos en la búsqueda de soluciones? Aunque ahora pueda parecer difícil de creer, España tiene futuro. No tenemos por qué resignarnos a mantener un modelo de país que se ha mostrado incapaz de enfrentarse con los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Ha llegado la hora de que nos atrevamos a decir alto y claro que es preciso refundar el Estado si queremos garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. Entiendo que a alguien no le guste, pero estoy en mi turno. Porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la durísima crisis económica y social, esto no es lo más grave de lo que ocurre en España. Solo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático hasta la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso quiero insistir en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un modelo de Estado elefantiásico, inconexo, injusto, improductivo, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que precisamente por eso hemos de cambiar. Refundar el Estado requiere promover un proceso de reformas de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las cámaras y abriendo un proceso constituyente. Una fórmula jurídica prevista en nuestra Constitución que tiene por objeto dar respuesta a una exigencia política, que no es otra que definir un Estado fuerte, un Estado viable y sostenible, con la dimensión y el presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Les proponemos abordar la reforma de la Constitución, pero no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas,
Como ha dicho el portavoz socialista en su intervención, reformar la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, nada más contrario al federalismo, que es la igualdad, que el nacionalismo, que vive de reivindicar la diferencia, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Un pacto, el de la Constitución de 1978, que sirvió para progresar desde la dictadura a la democracia, pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política que todos reivindicamos. Abordemos, presidente, esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico, pero hagámoslo, el abordarlo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado un modelo abierto e indefinido del texto constitucional. Las leyes, presidente, no son divinas y revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo. Si reformaron ustedes la Constitución en 48 horas de común acuerdo con el Partido Socialista para garantizar que pagáramos la deuda, ¿cómo no se va a poder reformar la Constitución para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos que el texto constitucional proclama, de los derechos básicos de todos los ciudadanos que el texto constitucional proclama? Si la reformaron, insisto, en 48 horas de acuerdo con los socialistas para enfrentarse a los pagos de la deuda, ¿cómo no lo vamos a poder reformar para cumplir los preceptos constitucionales que reclaman los derechos de todos los ciudadanos, que los reclaman y que los proclaman? La reforma de la Constitución, presidente, no es un drama, ni tampoco es una fruslería, lo reconozco, lo sé. Somos conscientes de que esa reforma requerirá de un amplio consenso, como el que tuvo para elaborarla. La pregunta, presidente, no es, pues, si es posible, la pregunta es si es necesaria. Nuestra respuesta, la del grupo en cuyo nombre le hablo, es sí, es posible y es rotundamente necesaria. Claro que para afrontar ese reto, esa reforma, es preciso que los partidos políticos mostremos altura de miras y seamos capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para renovar el consenso constitucional. Lo hicimos en otro momento, más difícil que este, sin duda, manteniendo claras las diferencias entre el uno y el otro ámbito. La integración de distintas expresiones políticas, entre ellas las nacionalistas, no es sino un reto propio de cualquier sistema democrático. Y cuando digo integración en la sociedad española, no pienso en los sentimientos de los nacionalistas ni en los de nadie. No es una cuestión de sentimientos, sino en los derechos de todos los ciudadanos, también de quienes viven en aquellas comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia o una mayoría institucional que utilizan a veces para exacerbar sentimientos políticos identitarios de difícil encaje en una sociedad moderna y democrática. Nuestro reto, presidente, no es otro que el de cualquier sociedad democrática, que en el caso de España es una batalla crucial que hemos de dar, y ganar para todos, incluso en beneficio de los derechos cívicos de quienes, en nombre de su religión, a veces de su religión nacionalista, se opondrán a ello, a todas estas reformas de las que le estoy hablando. En suma, presidente, proponemos que se afronte la reforma constitucional, asumiendo expresamente que el terreno de nuestro sistema autonómico es el de los sistemas federales. Proponemos una reforma que defina un modelo territorial que garantice la unidad e incluya la diversidad. Solo así, garantizando la unidad, la diversidad se convertirá en un valor añadido para el progreso de nuestras libertades democráticas, que de eso se trata, de que progresen las libertades democráticas, no de los territorios que no tienen derechos, tampoco a libertades democráticas, sino de los ciudadanos que habitamos este país que se llama España, en cualquiera de las partes de este país que se llama España, sea una comunidad autónoma o no lo sea. De esos derechos hablo, de los derechos de los ciudadanos, que no de los territorios en los que habitamos. Esta, presidente, es la propuesta de Unión, Progreso y Democracia para refundar el Estado a través de un proceso constituyente, porque, presidente, señorías,
insistir en fórmulas inmovilistas o fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política e incrementar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro el propio sistema democrático. Les proponemos, como he dicho, un pacto de legislatura en el que todos nos comprometamos a aprobar por la vía de urgencia las reformas legales que hemos señalado, incluida una ley electoral justa, para abrir a continuación un periodo constituyente que ponga a nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo de los ciudadanos. Una ley electoral justa que no es justa para los partidos políticos, que es justa para los ciudadanos. Una ley electoral que haga que el voto de cada ciudadano valga lo mismo, al margen de la parte de España en la que viva o del partido político en el que deposite su confianza. Presidente, esto es lo que necesita España. Esto es lo que yo le pido que haga y que en su función de presidente lidere, porque le toca ser presidente para liderar, creo yo, lo mejor para nuestro país, aunque a veces no coincida con lo que es lo mejor para su partido.